gracias por convocarnos a este conversatorio latinoamericano de movimientos sociales. Solo se vuelve un reto compartir en 10 minutos. Yo sé que la mayoría ha hecho un esfuerzo, trataré de hacerlo breve, nuestro recorrido de lucha en El Salvador. Eh, Voy a iniciar desde el 2001, El Salvador, 2001-2003, una lucha contra la privatización de la salud en nuestro país muy fuerte, que fue muy reconocida a nivel nacional e internacional. Se logra detener la privatización en nuestro país de la salud. Desde ahí, pues, se vuelven retos para ir cambiando un modelo de salud mercantilista a un modelo de derechos, a un enfoque de derechos. Eh, Luego, bueno, en todo ese recorrido del 2001 hacia el 2009 hay muchas tensiones, muchas cosas por las que luchar. Y en ese momento teníamos una lucha también por una ley de medicamentos en nuestro país a partir de un estudio, de una investigación que se realizó, que teníamos a nivel del mundo. Y que se logra conseguir hasta el 2012, ¿verdad? Una aprobación de ley de medicamentos. Posteriormente, en el 2009, que llegan los gobiernos de izquierda a nuestro país, se da un salto en nuestras luchas y a través de esa no privatización de la salud, se logra tener una reforma de salud con un enfoque de derechos y que además dentro de su eje, dentro de sus ejes, incorpora el eje de participación social poniéndole un nombre Foro Nacional de Salud. Y es a partir de ahí donde inicia un proceso en nuestro país con el tema de una salud más incluyente, que también no vamos a decir que fue como lo mejor, pero que se habían logrado muchos avances en ese momento. ¿Qué pudimos ver en esa historia de nuestro país a través de la participación social? Bueno, primeramente, desde el Foro Nacional de Salud se crea una estructura a nivel nacional donde hay unos ejes principales que tienen que ver con la organización territorial, donde se crean comités comunitarios, se crean comités municipales, se crean comités departamentales y por último se consolida una mesa nacional, que todos estos espacios es con representación de personas de las comunidades, de liderazgos comunitarios, de, de personas que quieren luchar por los derechos, el derecho humano a la salud. Luego de toda esa estructura organizativa territorial, también se conforma una estructura sectorial donde se instalan mesas para llevar como varios sectores en un tema común, siempre apoyado de la estructura comunitaria. Y además organizaciones no gubernamentales que apoyan a ese proceso y dentro de eso se crea una mesa de salud sexual y salud reproductiva donde ha tenido una lucha constante sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos y sobre todo el tema en contra de la vulneración de derechos hacia las mujeres. También se instala la mesa de medicamentos, ¿verdad? Que es precisamente uno de los objetivos, darle seguimiento a la aplicación de la ley de medicamentos en nuestro país. La mesa sectorial por la prevención de la no violencia contra las mujeres y la otra mesa que tiene que ver con la gestión ambiental y cambio climático. En fin, eso es como para ir trabajando como más detalle cada uno de los temas. La salud pues no puede verse desde la medicalización, sino que desde una integralidad, desde una salud integral donde defendemos nuestros derechos. Y en eso pues entramos también al tema, otro eje importante del Foro Nacional de Salud es el tema de incidencia en sí. Y dentro de eso, pues, logramos mantener temas en agenda nacional y también, bueno, en un momento que había cosas en común entre muchas, digo, pero no era todo en sí. El tema de impulsar el trabajo de participación social entre algunos espacios de participación que abrieron desde los ministerios públicos en ese momento.
que se logró pues que el liderazgo comunitario fuera parte de espacios intersectoriales, tanto a nivel local como a nivel nacional, donde también podían ejercer Contraloría Social, que en un primer momento la Contraloría iba enfocada a la atención de calidad y calidez de los servicios de salud, pero como el Foro Nacional de Salud ha tenido un enfoque más integral, poco a poco nos hemos ido incorporando a otros tipos de Contraloría que le llamamos Contraloría especializada. En este caso, el tema de la Contraloría en el sistema de protección a las mujeres, la Contraloría Ambiental y otro tipo de Contraloría basada en el tema de seguimiento a las leyes o políticas públicas de nuestro país. Dentro de esos avances o ese recorrido, ¿verdad? De todo el proceso del foro también se logra tener una participación activa o significativa, le llamamos nosotras, en el tema de las políticas públicas en salud. No había política en nuestro país que fuera decisión del foro estar, pues si no se firmaba, si no había participación del foro, esa política no se firmaba y no pasaba a ser una política. Entonces ahí era una parte bien importante porque cuando solo se ve desde un escritorio, una política no tiene la misma dimensión cuando hay participación de liderazgo comunitario, de toda la representación de la sociedad civil organizada. También dentro de todo eso, los comités del Foro Nacional de Salud formaron parte de intersectoriales a nivel nacional, ¿verdad? Ustedes conocieron a nuestra gran impulsora de la defensa de los derechos, Margarita Posada. Ella, como nuestra gran compañera, ¿verdad? Que en estos momentos ya no la tenemos, pero que nos ha dejado también ese legado de continuar con nuestras luchas. Ella formaba parte de un espacio internacional a nivel nacional, perdón, un espacio nacional, intersectorial, perdón, donde se llevaban todos esos problemas que en el territorio no se podían resolver. Entonces, y desde ahí fluía toda la información desde lo comunitario hasta el nivel nacional. Eh, bueno, dentro de muchas cosas que se lograron ver ya así en términos de salud, un enfoque ya había mencionado, el enfoque de una reforma, de un enfoque de una reforma de salud en derechos y que además había un avance bien importante que era la disminución de la mortalidad materna en nuestro país. Hubo muchos avances en materia de eso, donde el Foro Nacional de Salud también se involucra en acciones comunitarias, en acciones dentro de las intersectoriales para poder ser parte de esos avances. Además, Gloria, qué pena te interrumpo. Nos gustaría mucho saber en la actualidad con la tensión política que hay, a, ¿cuáles a son los eso desafíos? iba. Sí, sí. Bueno, entonces en el 2019 llega una nueva administración, ¿verdad? No dice llamarse de derecha ni de izquierda, quiere acabar con el bipartidismo, lleva un enfoque contra la corrupción, un mensaje contra la corrupción, cuando ya en la práctica es todo lo contrario. Entonces, ¿qué sucede en ese quiebre en el 2019? Bueno, inicia un proceso de concentración de poder, ¿verdad? Porque su apuesta ella es cuando se hacen las elecciones municipales y logran tener la asamblea legislativa y a partir de ahí hay un retroceso grande en nuestro país, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema del debilitamiento de un sistema de salud pública, ¿verdad? Y deficiente que se muestra en nuestros indicadores actualmente. Entonces, en ese quiebre inicia el cierre de los espacios de participación, reducción del presupuesto de salud, de educación, prácticamente un desmantelamiento de todos los sistemas de protección a nivel nacional. Eh, Hay un pretexto grande. Yo sé que la pandemia por COVID ha afectado a nivel del mundo y a nivel de nuestro país, pero aquí también se ha utilizado para justificar el descuido de los servicios de salud. Y tenemos unos servicios de salud centralizados en el tema del COVID y que es un gran boom, ¿verdad? El Hospital El Salvador. Eh,
Dentro de nuestros indicadores, bueno, la mortalidad materna hubo un incremento del 2019 al 2020. En el 2019 fallecieron 27 mujeres, ya en el 2020 fallecieron 46, una pequeña muestra de ese desmantelamiento de la reforma de salud. Lo otro importante que ha sucedido es la falta de transparencia, ¿verdad? En todos sus sentidos, pero aquí podemos enfatizar falta de transparencia en datos, falta de transparencia en todos los programas, no hay una planificación, tenemos un gobierno sin planificación que actúa sin nada, o sea, no podemos decir que podemos darle una mirada a lo que ellos puedan ir haciendo o cómo nos vamos a ir involucrando para mejorar ese sistema de salud. Entonces, esa centralización del poder en nuestro país hace todo eso. Quizá voy a compartir una lámina importante para nosotros. Tienes un minutico, por favor. Un minutico. Sí, Entonces, aquí está una foto de Margarita Posada, que estamos, en este año tenemos ya 11 años, perdón, del Foro Nacional de Salud. Bueno, quizá aquí lo que yo quiero compartir es nuestro mayor reto. Bueno, en el 15 de septiembre logramos tener una movilización grande en contra de las medidas optadas por el gobierno. Sabe que tenemos una moneda virtual, el único país del mundo que se aprueba el Bitcoin en nuestro país y que al final esto sirve para prestarse al tema de corrupción en nuestro país. Entonces yo quiero comentarles nuestro mayor desafío es la articulación del movimiento popular, el movimiento social, tanto a nivel nacional e internacional. Por eso me alegra este conversatorio, porque creo que en este momento podemos ser parte de esos retos, ¿verdad? A nivel nacional e internacional. Entonces es seguir construyendo de manera colectiva para la transformación de nuestras realidades en nuestros países, en nuestro mundo. Ya decía, no recuerdo quién, pues no es solo los seres humanos, es los seres vivos, es la naturaleza, son los ecosistemas, en fin, por la defensa de esos derechos. Y quiero compartir esta lámina. Nosotras hemos tenido una gran pérdida, personas precursoras de la articulación del movimiento en nuestro país. Ya comentaba Margarita Posada, que muere en el 2019, perdón, no, 2020, dentro de una ambulancia por falta de atención. Además que ella tenía un problema crónico, ¿verdad? Pero que pudieron darle auxilio en ese momento y falleció en una ambulancia. Esa es parte del quiebre ya de nuestro sistema de salud. Y luego una gran persona, conocido como el padre Tilo, ¿verdad? Quien tenía un lema de que solo el pueblo salva al pueblo. Y otra persona grande para nosotros es Raúl, ¿verdad? Aquí tenemos tres grandes personas que lucharon mucho por esa articulación, por esas luchas constantes en nuestro país. Entonces, en El Salvador decimos, Foro Nacional de Salud, ni un paso atrás.